Atención, último momento. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia, después de casi 35 días, que abrió el recurso de per saltum, presentado por los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, para ver qué pasaba con ellos, que están en lugares donde no les corresponde porque no tienen acuerdo del Senado y fueron puestos en ese lugar por decretos del gobierno de Mauricio Macri. Después de varios días de estudio, después de idas y vueltas, después de algunos no mirarse a la cara, tuvieron que firmar y un poco se da lo que habíamos adelantado. Ni le dan la razón a los jueces totalmente, ni tampoco a lo que quería el gobierno. Pero, desde el punto de vista institucional, constitucional, acá yo tengo la Constitución, lo más importante es el tema de acuerdo del Senado para todos los jueces de aquí en adelante. Sin embargo, hay que resolver los de estos tres jueces. Facu va a leer algunos títulos de un fallo que es extenso, pero que es un resumen. La Corte, 4-1, con voto de Lorenzetti, Maqueda y Rosati, más el voto concurrente de Hayton, Rosenkrantz en disidencia ha quedado, dijo que la Constitución solo admite designar jueces por concursos y no por traslados definitivos que afectan la independencia del Poder Judicial. Por lo que no quedarán Bruglia, Bertuzzi y Castelli, los dos primeros en la Cámara Federal, Sala Primera, ni tampoco Castelli en el Tribunal Oral Federal 7, sino que estarán ahí, porque ahora están en ese lugar, estaban con uso de licencia, hasta tanto, como dijo Facundo, se haga el concurso para cubrir esas vacantes que ya está en trámite en el Consejo de la Magistratura. Es decir, los jueces que fueron puestos por Mauricio Macri a dedo por un decreto, continuarán allí, pero le queda poco tiempo. Tienen fecha de salida. ¿Qué más? Así es, algunos efectos prácticos. El Consejo de la Magistratura debe llamar a un nuevo concurso, dándole la oportunidad de participar. Durante ese tiempo los actores continúan y todos sus actos anteriores y posteriores son legítimos. Se exhorta al Congreso que regule el tema de todos los traslados, lo que abrirá un debate político muy importante durante todo el año que viene. Es un modo, se puede interpretar, de volver a la política para que no se judicialice todo. A propósito, que le dan la derecha de poder participar en un concurso, está muy bien, porque va a haber concursos para un montón de cargos, no solamente para Cámara Federal. Recordemos que estos tres jueces no se presentaron al acuerdo para exponer acerca de qué opinaban acerca de por qué estaban en ese lugar. Sin embargo, la Corte le hace un guiño como diciendo, bueno, más allá de esto van a poder presentarse los otros concursos. Lo que con este antecedente, no les que se presente, no va a ser un buen antecedente que va a formar parte de su currículum y de su calificación haber desistido en un momento del acuerdo del Senado. Ahora, qué interesante esto de exhortar al Congreso a que regule el tema de los traslados con una ley, ¿no? Lo más importante para mí, ayer en una información exclusiva que tuve, quien me informó, yo le digo, ¿qué pasa? ¿Se quedan? ¿Se van? Me dijo, Darío, lo más importante es que van a remitir un pedido oficial al Congreso de la Nación para que hagan una ley para los traslados. Es decir, no más traslados hasta tanto haya una ley que diga técnicamente qué condición tiene que tener cada juez para ser trasladado. Y eso lo dice la política, lo va a decir el Congreso, no lo dice la Corte Suprema de Justicia, que lo más importante es lo que leíste al principio, el tema de que para que uno sea trasladado necesita, ahora como están las cosas, el acuerdo del Senado. Esto es lo más importante. Ahora, doctor, esperamos ¿cuántos días? ¿35 decías? 35 días, pero recordemos que antes se inició el tema a través de las demandas a la justicia contencioso administrativa. Es decir, primero perdieron en primera instancia, sí, después en segunda instancia, con lo cual creo que estamos hace más de 70 días con las idas y vueltas de trámite de los tres pero jueces. Sin ánimo de hacer autobombo a secreto de sumario, bueno, 35 no días, falta, pero esto lo dijiste hace 34 días. Pero fue variando las posturas, ¿eh? A ver, con más marchas, sí, más tapas de Clarín, a lo mejor se lograba lo que quería Clarín La Nación. ¿Sí? Vio que las marchas mermaron, ¿Y fueron por a la qué? casa Lorenzetti y no pasó más nada. Y acuérdense que el sábado y domingo pasado, furibundos editoriales de La Nación y Clarín, búsquelo si quiere, hablando de que si no hacían lo que tenían que hacer, dejando a los jueces allí,
terminaba la República. Ahora, una pregunta que es más de análisis político. En su momento, cuando Patricia Bullrich y Pichetto fueron a Entre Ríos por lo de Echeverri, nosotros acá dijimos, y probablemente tenían información de que el fallo iba a ir para un lugar que les convenía, entonces fueron. Teniendo en cuenta que hayan dejado algunos medios y algunos sectores políticos de movilizar a la gente a la calle, recordemos el escrache a la casa de Lorenzetti. No, de hecho creo que hoy también había algunas personas en la puerta de tribunales. ¿Pero no tendrá que ver con que sabían para qué lado iba a ir en este caso la decisión de la Corte? Es que una vez que analizás y bajás el ruido de la demanda teóricamente armada o no armada, era terminar con la Constitución Nacional, era quitarle al Senado de la Nación el rol que tiene en el artículo 99, dar acuerdo después que el presidente designa a alguien para ocupar el cargo de juez. Lo dijo Raúl Zaffaroni. Totalmente. Era como terminar con la República. Absolutamente. Y una última consulta menos de mi parte, doctor, haciendo esta especie de entrevista con el abogado en vivo. Teniendo en cuenta que Rosenkrantz se la jugó toda en esta y es el presidente de la Corte, ¿en qué lugar queda parado? Rosenkrantz termina su presidencia este año. Opa. El año que viene no será presidente. ¿Y seguirá en la Corte? Las 13, Andado y Sereno, noticias en Radio. Los dueños de Operadora de la Costa, Sociedad Anónima, y una empresa multinacional vaciaron la primera compañía con una compleja maniobra para eludir la ley y evitar pagar millonarias deudas que mantenían con la AFIP. Para llevar a cabo la maniobra ilegal, contaron con el asesoramiento de un abogado que hoy es juez de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz. El 7 de abril de 2015, la empresa Operadora de la Costa, que explotaba la franquicia de una gran multinacional, entró en cesación de pagos. Como le debía más de 20 millones de pesos a la multinacional y a otros acreedores, entre ellos la AFIP, Operadora de la Costa, puso a disposición para embargo sus inmuebles, además sus bienes muebles y hasta el fondo de comercio. Luego del embargo, la empresa y la multinacional, asesorada por Rosenkrantz, hicieron desaparecer todos esos bienes y activos, al igual que todo el dinero resultante, simulando falsas ventas a terceros. Para eso, utilizaron un acta de directorio y otra de asamblea truchas, ya que uno de los socios, Pablo Gotelli, no se encontraba en el país en la fecha inscripta en los documentos. Para eludir la ley, el abogado de Operadora de la Costa, Sergio Idoyaga, redactó un acuerdo defraudatorio junto al representante legal de la contraparte, el doctor Carlos Rosenkrantz, hoy juez de la Corte. Cometieron delitos, en cualquier comisión de delitos hay que perseguirlos. El doctor Idoyaga declaró que por la complejidad de la oscura negociación y de las sumas de dinero que había en juego, envió un esquema por correo electrónico el 21 de octubre de 2015 a Carlos Rosenkrantz. Fue tan complicada la maniobra que el abogado destacó el cúmulo y tenor de los mensajes de correo electrónico y de WhatsApp con Rosenkrantz. El abogado llegó a decirle a Rosenkrantz que estaban buscando conseguir a alguien viable, tal como él solicitó, para simular la compraventa de los bienes muebles de Operadora de la Costa, que estaban embargados por orden judicial. Yo creo que no hay ninguna razón para quien cometió delito no sea perseguido. Así fue como crearon la empresa 41 SRL. Entonces, por orden de Rosenkrantz, Operadora de la Costa simuló la venta de todos sus bienes a la empresa 41 SRL. Y luego de esa empresa fueron transferidos a la multinacional representada por Rosenkrantz.